Voy a dividir en dos partes, ¿no? La primera sería una pequeña introducción a la liturgia, lo que es la liturgia y específicamente la liturgia eucarística, y la segunda, las partes de la misa, que es más lo que me han pedido, ¿no? Que tenga más claras las diferentes partes de la misa, con una pequeña explicación de cada una de ellas. Entonces ahora vamos a la liturgia de la Iglesia. Y comienzo por la Eucaristía, porque la Eucaristía al final es el sacramento más importante. De los 7 sacramentos, la Eucaristía es el más importante porque es un pan nuevo para una vida nueva. La Eucaristía tiene que ir forjando en cada uno de nosotros, por ese alimento que es el pan, que es Cristo, el pan eucarístico, una vida nueva, que nos va transformando, y esa transformación la va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. No es el pan de la Eucaristía un pan ordinario. El pan ordinario alimenta la vida biológica, el cuerpo biológico. Pero el pan eucarístico, que es un pan sobre el que invocamos el Espíritu Santo, y por eso transforma ese pan en cuerpo de Cristo, alimenta la vida nueva del cristiano. No alimenta solo el cuerpo, sino esa vida nueva, que la definimos como una vida de amor. Una vida de amor. Lo que comemos es Cristo entregado, Cristo que se entrega por amor. Lo que alimenta en nosotros es una vida de amor. El cuerpo y la sangre de Cristo son de la persona de Cristo, presente completo en el pan y completo en el vino. Por eso se puede comulgar solo el pan, como habitualmente hacemos, pero también podríamos comulgar solo con la sangre de Cristo, porque en ambos está la persona de Cristo completa. El cuerpo, he puesto ahí la palabra griega, ¿no? Para que le suene. ¿Sí? Cuerpo en griego se dice soma. De ahí viene la palabra somatizar, ¿no? Cuando una enfermedad psicológica se nota en el cuerpo, ¿no? Somatizar. Es la persona de Cristo. Y la sangre, se dice en griego aima, es la persona de Cristo. Los dos son la persona de Cristo. Cristo está completo en ambas especies. Ese cuerpo y esa sangre son vida, pero como les he dicho, no biológica, sino vida de amor. Ese cuerpo y esa sangre son Cristo que amó hasta el extremo. Es Cristo el que se une a nosotros y es Cristo que ama hasta lo máximo, porque se entregó por nosotros. Y es una vida además eterna, porque como no es biológica, no acaba. El cuerpo acaba. Pero la vida que recibimos a través del cuerpo y la sangre de Cristo es
eterna, es para siempre, no acaba, trasciende lo biológico, está hecha de valores espirituales, como el amor, que está más allá de lo puramente biológico. Y esa vida la da el Espíritu Santo. La va creando en nosotros y la va haciendo crecer el Espíritu Santo. Allí no me llega la vista, entonces. En la epíclesis, después les voy a explicar un poquito esa parte, dónde está esa parte. La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo. La Iglesia ora al Padre para que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino, para que se conviertan por su poder en cuerpo y sangre de Jesucristo. Y por tanto, para que los que participan en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos une en un solo cuerpo, una sola alma, un solo espíritu. Dicho esto, como introducción a la Eucaristía, fíjense qué importante entonces la Eucaristía, una palabrita sobre qué es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Porque la liturgia no es una ceremonia sin más, que tiene que ser bonita, que la tenemos que preparar bien. No, la liturgia es mucho más que eso. La liturgia es acción de Cristo en favor de su pueblo. Es Cristo que actúa en favor de su pueblo. Es Cristo que perdona a través del bautismo, a través del sacramento de la reconciliación. Es Cristo que sana en la unción de enfermos. Es Cristo que une a los esposos en el sacramento del matrimonio. Es Cristo que consagra a las personas en el sacramento del orden sacerdotal. Es Cristo que actúa. Cristo vivo hoy sigue actuando a través de la liturgia. Hay la Constitución que habla sobre la liturgia en el Concilio Vaticano II, se llama Sacrosanctum Concilium, que significa Asamblea Santa. Asamblea Santa. Y dice ahí el número 7, toda celebración litúrgica por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no lo iguala ninguna otra acción de la Iglesia. La eficacia de la liturgia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. O sea, la liturgia es lo más importante que hacemos, porque es lo más de Dios que hacemos, lo más de Cristo que hacemos. Lo otro son acciones nuestras muy importantes, la pastoral social, la predicación de la palabra, la catequesis, todo muy importante. Pero la liturgia es acción de Cristo en favor de su pueblo. Por eso es lo más importante que hace la Iglesia. Y es acción de Cristo sacerdote. Por eso en la liturgia hay un sacerdote que hace visible a Cristo, a la cabeza, al que actúa en favor de su pueblo. El sacerdote hace visible a Cristo. Y hay también un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la asamblea. Y todos son importantes. El que hace de la cabeza y el cuerpo de Cristo también, ¿no? Decir liturgia cristiana no es decir una bella ceremonia. Es mucho más. Es acción sacerdotal de Cristo cabeza en bien de su cuerpo. Es la acción de Cristo. Si la liturgia, fíjense, no tendríamos perdón de los pecados. Sin liturgia no comeríamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin la liturgia no tendríamos su acción hoy. Son catequistas, la catequesis es enormemente importante. Sin catequesis nadie podría entender el perdón de Dios, ni desear el perdón de Dios. Pero sin la liturgia no tendríamos el perdón de Dios. Entonces, la liturgia de la Iglesia es enormemente importante. La liturgia es acción de Cristo, es Cristo que actúa, ¿no? Lo ven ahí en la flecha.
en favor de su pueblo. Y el centro del misterio litúrgico que renovamos en toda celebración es la muerte y la resurrección de Cristo. Toda celebración, todo sacramento renueva la muerte y resurrección de Cristo. La Pascua es el centro del año litúrgico. Estamos ahora en el tiempo pascual, ¿no? Sirio pascual, aquí presidiéndonos los 50 días de Pascua. La Pascua es el centro. Lo que hacemos cada domingo es la Pascua renovada. Lo que hacemos en cada misa, la Pascua renovada. Lo que hacemos en cada bautismo, la Pascua renovada. Toda la liturgia se resume en esto. Celebración de la muerte y la resurrección de Cristo. La liturgia es la Pascua de Cristo, renovada. Y por eso dice la Sacrosanctum Concilium, la Asamblea Santa, que la liturgia es cumbre de la actividad de la Iglesia, cumbre, lo más importante, la cumbre, y fuente, porque de ahí viene también el alimento de la Iglesia. La cumbre a la que llegamos y la fuente de la que sale todo, Sacrosanctum Concilium 9. La liturgia es cumbre. Creo que se queden con eso, ¿no? La cumbre y la fuente. La cumbre y la fuente. Lo máximo, que es la cumbre de un monte, y la fuente. Porque la simple acción social y la predicación evangélica, por más que sean absolutamente importante que la Iglesia haga acción social y predique, por más importante que sea eso, no pueden realizar plenamente la salvación de Cristo sin la acción litúrgica. La predicación se quedaría a medias sin la acción litúrgica. ¿Ya puedo yo predicar el perdón de Dios? La gente puede tener un gran deseo de que Dios me perdone. Sin la acción litúrgica no hay perdón de Dios. ¿Me explico? Entonces la cumbre. Está clarísimo que es la cumbre. La gente puede conocer mucho a Cristo, puede estudiar teología, hacer doctorado, pero sin un sacramento que perdona los pecados, no hay perdón. Por eso la liturgia, ven qué importante que es, ¿no? Por más que la acción social, la predicación sean esenciales en la Iglesia, no realizan plenamente la acción de Cristo. Solo la liturgia es plenitud. Ahora bien, la liturgia tiene que llegar también a la vida de las personas, tiene que conectar. La gente tiene que vivenciar la liturgia. Y eso ya, ahí, pues hay un montón de factores que influyen, ¿no? Un buen coro, ministerios litúrgicos, buena homilía, ¿no? Tantas cosas que hacen que se pueda vivenciar a Cristo, ¿no? Tiene que llegar a la vida, a sus preocupaciones, sus vivencias, su cultura, su forma de expresar la fe. La liturgia tampoco puede ser absolutamente igual en todos sitios, ¿no? En la liturgia, fíjense, Cristo actúa a través de signos. ¿Qué son esos signos? Los signos son cosas que se ven y que me hablan de Cristo. El altar es un signo, el cirio es un signo, los libros litúrgicos son signos, el ambón desde el que se lee la palabra de Dios es un signo, la sede en la que preside el sacerdote la celebración es un signo. Las vestiduras litúrgicas que nos ponemos los sacerdotes son un signo. ¿Por qué nos ponemos vestiduras? Porque estamos haciendo visible a Cristo cabeza ante la comunidad y por eso nos vestimos de una forma especial, ¿no? El pan y el vino son signos. El aceite de los enfermos es un signo. El agua es un signo. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Tiene que ser lo más bello que podamos. No digo yo que sea esto lo más bello que podemos, pero tenemos que cuidar los signos litúrgicos. De los signos habla Cristo. Cristo actúa hoy a través del agua, a través del aceite, a través de la Eucaristía que se celebra en un altar, ¿no? Del sacerdote, ¿no? De todo eso. También actúa a través de gestos. La liturgia tiene gestos. Se imponen las manos, eso es un gesto. Se imponen las manos en una cabeza, nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie,
nos sentamos, todo tiene un sentido en la litúrgica. La unión de las manos, la paz que nos damos, el matrimonio se une las manos, las inclinaciones, caminar, hacer una procesión, un traslado de un sitio a otro, todo en la liturgia, todos los gestos tienen un significado. Y entonces hay que hacerlo bien, porque a través de todo eso actúa Cristo. Y, por último, palabras. En la liturgia hay palabras. Y en las palabras son palabras que cumplen el encargo de Cristo. Bendecir, decir las palabras de la consagración, palabras eficaces, fórmula de absolución de los pecados. No se la inventa el sacerdote. Obedece lo que le dice la Iglesia. Dice las palabras de la Iglesia. Porque es Cristo el que actúa. No el sacerdote es un instrumento, pero no es él el que perdona los pecados. Es Cristo el que perdona los pecados. Por eso respeta la fórmula de la absolución. Palabras rituales del bautismo. Yo no puedo bautizar como me dé la gana. Yo te bautizo. No, yo te bautizo en el nombre del Padre y las fórmulas. Yo no puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? Entonces Cristo actúa a través de signos, gestos y palabras que hay que cuidarlas. Y luego la asamblea, porque no solo es importante el que preside la asamblea. Hoy estamos aquí en una buena asamblea, ¿no? La asamblea es también lugar de la presencia de Cristo. No es una simple reunión social, sino es reunión de la Iglesia de Cristo. Por tanto, ya saben que asamblea significa eclesía en griego, y iglesia es asamblea. Somos la Iglesia reunida aquí. No es cualquier cosita. La presencia de Cristo no solo está en el sacerdote, no solo está en los miembros, variedad de miembros unidos, que tienen que estar unidos. Y aquí hay una lista muy interesante, aquí lectores, acólitos, monitores, monaguillos, es una iglesia completa, ¿no? Que tiene los ministerios, ambientación, acogida, animación, están los que ponen las flores, los que ambientan, los que hacen que esté bonito el templo, todo eso son ministerios. Mediante ellos se forma ordenadamente la asamblea. Una asamblea tiene forma, y la forma son los ministerios. Y me gustaría que una lista posible de ministerios litúrgicos, porque a veces solo hablamos de monaguillos, de acólitos, lectores, pero fíjense, cargados de velorios, celebradores de sacramentales, animadores de jornadas de rezo, rosarios, ¿ya? Ministros del rosario, de las exequias. A lo mejor el sacerdote no tiene mucho carisma con los muertos, y hay una persona que tiene más, ¿no? Y podría ser un ministro de las exequias, ¿no? Para acompañar a las familias ante los difuntos, ¿no? Animadores de fiestas religiosas populares, presidentes de celebraciones dominicales cuando no hay sacerdote, ¿no? Presidentes de liturgias en el hogar. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos ministerios podríamos tener, ¿no? En la Iglesia y ser realmente una Iglesia cuerpo de Cristo? Bueno, y dicha esta introducción, vamos un poquito a la estructura de la Eucaristía, que para eso me han contratado hoy, ¿no? La estructura de la Eucaristía. La Eucaristía tiene dos grandes partes, ¿no? Dos grandes partes. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra que se celebra aquí, en el ambón, también se la llama la mesa de la palabra, porque la palabra alimenta al pueblo cristiano. Y que este ambón, lo mismo que el altar, no puede ser un lugar desde donde se haga todo, ¿no? Que aquí, cada uno que tiene un aviso, bueno, sí, ahora nos vamos a poner todos de pie. Eso no es palabra de Dios, ¿verdad? Eso no es palabra de Dios, entonces no hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo en algún micrófono adicional, pero no aquí. Aquí solamente la palabra de Dios y máximo la homilía. Y la homilía es algo especial dentro de la palabra de Dios. Pero aquí no se hacen ni las oraciones de los fieles, ni los avisos, ni nada de nada, ¿no?
la palabra de Dios, la mesa de la palabra. Lo mismo que el altar, mesa de la Eucaristía, no es lugar para tener un montón de cosas, ¿no? Todo lo que no sé dónde poner, una hoja que tengo por ahí, pum, puesta aquí, ¿no? Aquí tiene que hacer solamente lo esencial, las velas, las flores y que se ponen. Incluso ahora dicen algunos liturgistas que ni siquiera flores, ¿no? Debía de haber solamente las velas y el misal, el pan y el vino cuando llega el momento y ya está. Cristo está presente en la palabra y en la Eucaristía. Por eso el Papa Benedicto XVI, cuando nos regaló la exhortación apostólica Verbum Domini, palabra del Señor, nos dijo que sería bueno que, además del sagrario que tiene el cuerpo de Cristo en todos los templos, hubiera también como otro sagrario. Nosotros ahí cuando el Papa dijo eso pusimos esto, ¿no? Es como un lugar para la palabra, un lugar para la palabra, para venerar la palabra. O sea, en la Iglesia los dos tienen mucha importancia, palabra, Eucaristía. Y la Eucaristía tiene esas dos partes, dos grandes partes, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Es una sola presencia de Cristo en doble manifestación. Cristo está presente en la palabra, Cristo está presente en la Eucaristía. Está también presente en la asamblea cuando se lee y anuncia la Sagrada Escritura. Y está presente en la Eucaristía cuando se celebra, ¿no?, la Eucaristía. ¿Cuál es la estructura de la misa? 4 partes. Las 2 primeras se corresponden con esa liturgia de la palabra, mesa de la palabra. Y las 2 segundas con la Eucaristía, ¿no? Los ritos iniciales, que son la entrada, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Y la liturgia de la palabra con sus lecturas que ahora vamos a ver. Y luego la liturgia de la Eucaristía, también aquí la tienen con sus partes, preparación de los dones, plegaria eucarística, rito de comunión y el rito de despedida. Vamos a ver una palabrita de cada una de estas partes. Los ritos iniciales. Hay que darle su importancia a los ritos iniciales, porque lo que hacen los ritos iniciales de la Eucaristía es que el pueblo de Dios, que anda cada uno en sus ocupaciones, en sus cosas, se sienta comunidad, se sienta congregado. Por eso se hace un canto, ¿no? Y ese canto tiene que ser un poquito más largo que otro. Normalmente el canto en la liturgia acompaña los ritos, no va más allá de los ritos. Pero el canto de entrada se le podría dar una importancia mayor porque el pueblo se tiene que sentir comunidad. Y eso se logra también a través del canto. La finalidad de los ritos iniciales es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad, se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. El pueblo se sienta comunidad. Entonces nos sintamos realmente congregados, ¿no?, para celebrar algo importante. El canto de entrada acompaña toda la procesión del celebrante hacia el altar. No debe ser ni demasiado corto ni demasiado largo. Ya digo, ni demasiado corto, que llegue el sacerdote antes de que llegue allí, a la sede, ya se ha acabado, ¿no? Prácticamente no da tiempo ni a respirar, ¿no? Sino que realmente nos sintamos comunidad. Pero tampoco demasiado largo, ¿no? Que estamos ahí un rato largo, que ya no. Los cantos acompañan los ritos. Y en este caso acompaña toda la procesión de entrada del sacerdote. Fíjense qué importante el altar. Al llegar, el sacerdote besa el altar. Entonces, ese beso, no sé si se han dado cuenta, ¿no?, pero siempre se besa. Un beso que primero se inclina ante el altar, ¿no? Ante el altar nos inclinamos al comenzar la Eucaristía y después lo besamos. Porque ya digo, no es una mesa cualquiera. Es Cristo. El signo es Cristo que se entrega. Eso siempre está la cruz y el altar. En el altar se entrega a Cristo. En la cruz se entregó. Pero en el altar se entrega hoy.
cuando celebremos la Eucaristía esta noche. Por eso es de tanto respeto e importancia que debe tener. Y luego en las misas solemnes se inciensa el altar, ¿no? Se le pone incienso al altar, así dando la vuelta por todo el altar. Se inciensa también la cruz. Todo lo que se inciensa, primero se hace una inclinación, una reverencia. Se inciensa también la cruz. Bueno, si hay un santo que es especial ese día, en este caso, durante la octava de Pascua, hemos incensado el Ciro Pascual, desde el día de la vigilia pascual, ¿no? Se inciensa completito, ¿no? El altar, que es el que nos convoca, es Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros, el amor de Cristo. Por eso lo incensamos, ¿ya? Después de venerar el altar, hacer la señal de la cruz, el celebrante saluda a la asamblea de los fieles. Ritos iniciales. Después viene el acto penitencial. Somos una comunidad pecadora que siempre empieza sus celebraciones reconociendo los pecados. Somos una comunidad de pecadores perdonados. Nos perdona el Señor. Y el acto penitencial se puede hacer de tres formas. O se hace el Señor ten piedad con unas invocaciones, ¿no? Tú, Señor, que eres el camino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ese Señor, ten piedad se puede cantar, ¿no? Y se acaba con la absolución. Es una absolución de los pecados leves, veniales, ¿no? Dios Todopoderoso, hace el sacerdote que preside, ¿no? Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y esos pecados que no son graves, porque para los graves tenemos que ir a confesar al sacramento de la reconciliación, esos pecados quedan perdonados, ¿no? En ese momento. La otra fórmula es el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Que termina con la absolución. Y después de ese yo confieso se canta o reza el Señor ten piedad. Y la tercera fórmula, que creo que la usamos menos, es Señor ten misericordia de nosotros. Y todos responden, porque hemos pecado contra ti. ¿Ven que la usamos un poco? Pues no la saben, ¿no? A ver, Señor ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Viene la absolución y lo mismo se continúa con el Señor ten piedad. El Señor ten piedad solo se omite cuando se incluyen esas invocaciones primeras, ¿no? Tú, Señor, que eres el camino. Señor, ten piedad. Tú, Señor, que eres la verdad. Señor, Cristo, ten piedad. Tú, Señor, que eres la vida. Señor, ten piedad. Son las tres fórmulas que la liturgia propone con la absolución. Antes siempre se hace un silencio, un pequeño silencio, breve silencio, ¿no? Antes, como ese tiempo que nos dan para reconocer nuestros pecados. Después está el Gloria. Fíjense, el Gloria es un canto que hacían los cristianos ya en el siglo II después de Cristo, en la Eucaristía del siglo II. O sea, tiene casi 19 años, siglos de historia, de tradición. Entonces, hay que respetar la letra del Gloria. Después le puedes poner la música que se quiera, podemos hacer la cueca, en fin, cada uno es de acuerdo a su cultura, ha creado tantas músicas para cantar el Gloria. Pero no se puede cantar cualquier Gloria, ¿ya? Yo he escuchado en alguna misa por ahí, Gloria, Gloria, Aleluya. Es un canto con ritmo norteamericano, tipo trance, ¿no? Y eso no es la letra de la que yo les estoy hablando del siglo II después de Cristo, ¿ya? Esto es una especie de ataque con arma mortal a la liturgia, ¿ya? La liturgia tiene historia, tiene tradición. Y este Gloria es una de las cosas
que es una joya recibida, que la podemos nosotros realmente adulterar. Eso es un gloria adulterado. Y los que lo cantan, unos adúlteros. No se puede cantar, no se puede cantar un gloria que no sea el de... Después ya con los ritmos que se quiera, el ritmo de cueca que nosotros tenemos, muy bonito, ¿no? Porque es un ritmo boliviano, ¿no? Que ha surgido aquí. Pero tengan mucho cuidado con esto del gloria. El gloria se canta todos los domingos. No se canta los lunes, martes, ¿no? Los domingos. Durante la octava de Pascua, que la hemos celebrado del domingo de resurrección al domingo pasado, ayer, se canta todos los días. Y se canta también en las solemnidades y en las fiestas, cuando hay una fiesta, porque en la liturgia hay memorias libres, que se pueden celebrar o no, memorias obligatorias de los santos, que no se canta gloria, fiestas, que se canta gloria, solemnidades, que se canta gloria, y domingos, ¿ya? Que ahí también se canta gloria. ¿De acuerdo? Entonces, ritos iniciales. Y todo esto acaba con la oración colecta. Es una oración que hace el que preside la celebración. Es Cristo el que hace esta oración al Padre, y por eso el sacerdote le presta la voz a Cristo, la oración de Cristo. Y termina esta oración con una fórmula solemne, una fórmula larga, dice ahí, ¿no? Que invoca la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con esa fórmula. Esta no termina con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Apúntenlo, cura, porque esto es para los curas. Esto es para los curas porque lo hacen ellos. Lo hacemos nosotros, los curas, ¿no? Acaba con la fórmula solemne, no con la otra breve que se hace en las otras oraciones presidenciales, sobre las ofrendas y la de después de la comunión, ¿ya? Oración colecta. ¿Por qué colecta? Colecta parece que es pasar a recoger la plata, ¿no? Para el ofertorio. Colecta quiere decir que recoge las intenciones de oración de la asamblea. Recoge lo que la asamblea quiere pedir en ese día. La oración colecta es muy importante. A veces incluso se puede hacer la homilía con la oración colecta, porque recoge realmente el espíritu del día. Y pasamos a la liturgia de la palabra, ¿ya? La liturgia de la palabra tiene siempre unas lecturas en los días de feria, como hoy, estamos en Pascua. Vamos a leer una primera lectura, después tenemos la misa, ¿no? Entonces ahí vamos a leer una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la Pascua se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, como renovándonos así como iglesia, ¿no? Porque en el libro de los Hechos se cuenta la primera iglesia, cómo era la primera iglesia. Siempre después de esa lectura hay una respuesta que es el Salmo. El Salmo, que se llama así, responsorial, se responde, ¿no? Con un estribillo que se va respondiendo y unas estrofas. Lo más bonito es cantar el Salmo. No siempre se puede. Al menos cantar la respuesta esa. Qué bonito, cantar al menos la respuesta, ¿no? Y si no se puede nada, pues simplemente se responde, ¿ya? Pero sería muy interesante ir cada vez intentando cantarlo. Después viene el aleluya, alabado sea Yahvé, alabado sea Yahvé. Es una exclamación de alabanza, ¿no? Alabado Yahvé, eso significa aleluya, ¿no? Y después el Evangelio. Han visto que el Evangelio se lee de una forma solemne siempre, ¿no? La lee o el presbítero, el obispo, el diácono. No lo leen los laicos, ¿no? Sino los ministros de la Iglesia proclaman el Evangelio y lo hacen además solemnemente, incluso incensando el libro, ¿no? Y se da una respuesta diferente, ¿no? A la primera lectura se dice palabra de Dios, te alabamos Señor, al Evangelio, palabra del Señor, y se responde gloria a ti Señor Jesús.
Entonces se hace con toda solemnidad y además estamos todos de pie, ¿no? Los domingos hay dos lecturas, una normalmente del Antiguo Testamento, salvo que sea Pascua, libro de los Hechos de los Apóstoles, y otra de las cartas de San Pablo. Entonces, una liturgia de la palabra más larguita. Después viene la homilía, sigue la profesión de fe, el credo y la oración universal o de los fieles. Con eso termina la liturgia de la palabra. ¿Ya? Pues ven, lecturas, evangelio, homilía, profesión de fe y la oración universal, oración de los fieles. Alguna cosita para los lectores, ¿no? Cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Dios mismo quien habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra quien anuncia el evangelio. No es cualquier cosa, en la palabra es Cristo que habla. Por eso hay un ministerio de lector que tenemos que elegir a quien proclama bien, no solo a quien lee bien, porque hay gente que lee bien, pero no proclama, ¿no? No proclama. Hay una diferencia entre leer, declamar, que eso sabemos por los colegios, ¿no? Se declaman las poesías, y proclamar. Proclamar no es declamar, no es que hace gestos así, ¿no? Como el que declama, ¿no? Tampoco es leer, porque leer es una cosa que no tengo ni que levantar los ojos del libro, ¿no? Proclamar es que tengo conciencia de que Cristo, Dios, está hablando a su pueblo y lo está haciendo a través de mi voz. Entonces tengo que darle la entonación necesaria, para facilitar que el que está escuchando realmente le llegue, ¿no? Esa palabra de Dios. Sería muy importante tener algún curso de lectores, ¿no? Creo que la diócesis se hace, ¿no? La primera lectura se toma, como he dicho, del Antiguo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La segunda de alguna carta del Nuevo Testamento, tiene relación con la fiesta o con el Evangelio del día, ¿ya? El lector no dice primera lectura. ¿Por qué no lo dice? Porque si estoy atento ya sé que es la primera. No me lo tiene que decir. Primera lectura. O sea, hay que evitar todas esas cosas, ¿no? Sacarlas. Tampoco segunda lectura. Tampoco dice carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 23 al 24, ¿no? Simplemente lectura de la carta a los Romanos, lectura del libro de Isaías, etc. Y termina diciendo palabra de Dios. No dice, esto que he leído es palabra de Dios. ¿Han escuchado alguna vez eso? O esto es palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si alguien dice, esto es palabra de Dios, ¿qué tendría que contestar el pueblo? Ya lo sabemos. No, lo que pide es una aclamación de la palabra, ¿no? Palabra de Dios. Y el pueblo responde, te alabamos, Señor. Entonces, cuidadito con esas cositas, ¿no? Los fieles responden, te alabamos, Señor. Después está el Salmo, que básicamente dice lo que yo ya he dicho, ¿no? Que tenemos que intentar poco a poco que haya también salmistas, ¿no? Que canten el Salmo, porque ayuda mucho, ¿no? Cantarlo. Y después el Aleluya. Son cantos interleccionales, ¿no? Salmo y Aleluya. Después el Aleluya como preparación a la proclamación del Evangelio. Aleluya. Alabado Yahvé. Se canta intercalando una antífona, que puede cantarse también o puede leerse. Y si el Aleluya no se canta, el Aleluya hay que cantarlo siempre. Si no se canta, se omite, ¿ya? Y luego la homilía. Sobre la homilía tengo que decir básicamente una palabrita, y es que tiene que basarse en la palabra de Dios. No es una riña al pueblo, ¿no? Porque ha llegado tarde a misa, ¿no? Tampoco es una charla política a favor o en contra del presidente de turno, ¿no? Aunque siempre en la homilía, como
como basada en la palabra de Dios que es, siempre va a tener implicaciones sociales, políticas también, pero no es una charla política. Vamos a tener que hacer también crítica de lo que está pasando, ¿no? Pero otra cosa es una charla política, ¿no? La homilía es muy importante porque se basa en la palabra y actualiza la palabra. Actualiza la palabra a lo que la gente está viviendo hoy, a lo que está viviendo en este momento. Y además, como está en un contexto de anuncio de la palabra de Dios, tiene que ser siempre un tono de anuncio. No tiene que ser un tono de riña, de queja, ¿no? Sino tono de anuncio, ¿ya? Por ahí tiene que ir la homilía. Y la homilía la hace el sacerdote o el diácono. Normalmente no debe ser pronunciada por laicos, a no ser que sea en ausencia de presbítero, ¿no? Estas celebraciones que hacen a veces los laicos. Sigue la profesión de fe, que es la respuesta del pueblo a la palabra que ha escuchado, ¿no? Sigue la profesión de fe, deben decirlo juntos, sacerdote y pueblo, y termina con la llamada oración universal. No es oración de los fieles, una oración de los laicos, sino oración del pueblo santo. Por eso se la llama oración universal. La inicia el sacerdote y la concluye el sacerdote. Y con eso termina la liturgia de la palabra. Todo viene de la palabra, el credo, un asentimiento de fe a lo que hemos escuchado, y la oración, que dame, Señora, ayuda para vivir también esta palabra, ¿no? Que hemos escuchado, o ayuda a todos, ¿no? Bueno, esto ya lo saltamos y vamos a la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía tiene estas partes: preparación de los dones, plegaria eucarística, rito de la comunión y rito de despedida. El corazón de la liturgia eucarística es la plegaria eucarística, que me gustaría que hoy quedara claro qué es, ¿no? Dónde está dentro de la celebración de la misa, ¿no? Primero se preparan los dones, el pan y el vino. Fíjense, en la consagración, los gestos que Jesús hizo en la última cena son, primero, tomó el pan. Se corresponde con este momento de la preparación de los dones. Jesús tomó el pan. Después dice, dio gracias. Se corresponde con la plegaria eucarística, que es una acción de gracias. Después dice, lo partió. Lo parte el sacerdote en el momento en que el pueblo dice, todo a coro, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ahí el sacerdote está partiendo el pan, como hizo Jesús. Partió. Lo que se parte es Cristo. Se parte Cristo por nosotros. Y se lo dio, que es cuando recibimos la comunión. Entonces, los gestos que Jesús hizo en la última cena están repartidos a lo largo de toda la Eucaristía, ¿no? La preparación de los dones. Aquí también se hace la colecta económica. Se prepara el pan, el vino en el altar, o se hace una procesión, pero en este momento se hace la colecta económica. La colecta económica forma parte del rito de preparación de los dones. ¿Eso qué quiere decir? Que no se debe alargar más allá de la preparación de los dones. Tal vez hay que poner más canastas, ¿no? Pero no se debe alargar. No puede ser que está la gente arrodillada en la consagración y están pasando la cesta, ¿no? Por ahí. Ni pega, ni tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Porque si estoy yo ahí adorando a Cristo y me pasa la cesta, ¿no? Entonces, no. La colecta dura lo que dura el rito de la preparación de los dones, ¿ya? Y no se alarga más allá de eso. Ahí se canta o no se canta. Si no hay canto, hay unas palabras que están en el ritual. Bendito sea Dios, Padre Todopoderoso, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, ¿no? Y si se canta, pues no se dicen esas palabras, ¿no? Hay una oración también que hace el sacerdote en secreto, preparándose para lo que va a hacer, se lava las manos,
que es un gesto penitencial. Mientras reza el Salmo 50, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Porque el sacerdote es indigno de celebrar la Eucaristía. La Eucaristía es algo demasiado grande, ¿no?, para nuestra poca dignidad. Entonces nos lavamos como un acto penitencial que hace sacerdotal, ¿no?, pidiéndole perdón al Señor, pidiendo que nos limpie, ¿ya? Y después viene la plegaria eucarística, que es lo que quiero que entiendan bien esta noche. La plegaria eucarística comienza cuando el sacerdote hace ese diálogo con el pueblo, ¿no? El Señor esté con ustedes. A ver, contesten. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Más fuerte. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Así hay que contestar. Bien fuerte, ¿no? Que se note que estamos comenzando lo más importante de la Eucaristía, la plegaria eucarística, la gran acción de gracias de la Iglesia. Algunos detalles de esta oración. ¿Cuándo acaba? Cuando el sacerdote, en una parte que se llama doxología, coge el pan, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la eleva y dice, Él solo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero ese amén tiene que ser un amén chillao. Chillao, tiene que chillarlo, ¿no? Se tiene que oír, e incluso, mejor todavía, cantado, ¿ya? Porque es el amén que concluye la plegaria eucarística. Y la conclusión la hace solo el sacerdote porque es él el que está dirigiéndose al Padre por Cristo. Es su misión, ¿no? Y todos respondemos amén como asintiendo a todo lo que se ha hecho en esa plegaria eucarística, como una profesión de fe de todo lo que hemos hecho, ¿no? Quien ofrece al Padre, quien la ofrece la plegaria eucarística al Padre, es el propio Cristo. Fíjense, quiero que entiendan esto, la plegaria eucarística es la oración de Cristo, hecha por el sacerdote, que le representa a la cabeza a Cristo. Pero es una oración de Cristo. Si cualquier plegaria eucarística que ustedes ojen, verán que se dirige al Padre. Y es Cristo el que la ora, el que se dirige al Padre. Cristo es el gran intercesor. La plegaria eucarística es la gran oración de intercesión de la Iglesia, ¿no? Entonces, es el sacerdote en nombre de todos los presentes. Por eso alguien alguna vez me preguntó, oye, ¿por qué no podríamos hacer fotocopia y que todo el mundo coree la plegaria eucarística? Porque falsearíamos totalmente la liturgia, el corazón de la liturgia. Es una oración de Cristo al Padre. Por tanto, es el que le presta la voz a Cristo, es el sacerdote, ¿no? La gran oración de la Iglesia y de Cristo. Por eso, la plegaria eucarística se hace estando todos de pie. Ay, ¿por qué no podemos estar sentados tanto tiempo de pie, no? Porque el de pie es la postura sacerdotal. El sacerdote está de pie, como entre el cielo y la tierra, ¿no? Intercediendo. Todos orando unidos a Cristo, ejerciendo el sacerdocio, porque todos somos sacerdotes, la intercesión por la humanidad entera. Es como si estuviera Cristo en la cruz, con los brazos abiertos, orando al Padre por la humanidad entera. Y nosotros unidos a esa oración. Y el sacerdote dándole su voz a Cristo y su persona, ¿no? In persona Christi, ¿no? Dándole la voz y la persona a Cristo. Es una oración netamente presidencial, la hace el sacerdote. No la corea el pueblo, la hace el sacerdote. Antiguamente existía una sola plegaria eucarística, se llamaba el canon romano, actualmente es la primera, porque hay muchas plegarias eucarísticas. Esta noche no me da tiempo a mí a mostrarles, ¿no? Pero hay muchas plegarias eucarísticas, las tenemos ahí en el misal, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia nos ofrece varias plegarias que se pueden utilizar según el tiempo litúrgico o también a criterio del sacerdote también, ¿no?
Lo importante es darse cuenta de que la oración se dirige no a Cristo. No es una oración dirigida a Cristo, sino al Padre. Padre misericordioso, te pedimos humildemente que aceptes y bendigas estos dones. Padre misericordioso. Por eso, por Cristo, ¿no? Al Padre. Y tiene varias partes la plegaria eucarística. Desde que empieza, ahí tienen, ¿no? Ustedes. No sé. Desde el azul, la acción de gracias, el prefacio, ¿no? Ya hemos hecho la introducción. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario y se hace una acción de gracias. Acción de gracias. Después sigue con la aclamación del pueblo. ¿Qué aclama el pueblo ahí? A ver si se acuerdan. ¿Qué aclamación hace el pueblo siempre ahí, después del prefacio? Santo. El santo. Se canta el santo. La aclamación del pueblo. El pueblo en la plegaria eucarística aclama 3 veces. Esta es la primera. Una segunda es después de la consagración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y la tercera es cuando se eleva el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote dice solo, por Cristo, con Él y en Él. Y el pueblo responde, amén chillao, o cantao, ¿no? La aclamación. Después viene la epíclesis o invocación. Esta es una parte bien importante porque es cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y sobre el vino. En las diferentes plegarias eucarísticas se pone en diferentes momentos. Ustedes tienen que estar atentos a cuándo pone las manos, porque a veces se arrodillan y están un rato largo ahí esperando a que llegue, ¿no? La epíclesis no en todas las plegarias está en el mismo lugar, pero siempre pone las manos. La Eucaristía la hace el Espíritu Santo. Es la acción de Cristo que actúa a través del Espíritu Santo. Entonces, invoca al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso la epíclesis es eso, invocación del Espíritu Santo. Después, narración de la institución del sacramento y consagración de las ofrendas. El sacerdote narra lo que sucedió. En la última cena Jesús tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Narra lo que sucedió, ¿no? Y lo muestra al pueblo. Y lo mismo hace con el cáliz, con el vino que se transforma en ese momento en la sangre. Pero no olviden la invocación, ahí, la invocación del Espíritu Santo, ¿no? Esto es la clave. Y después hay otra aclamación, ¿no? Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, nos ponemos de pie, porque nos hemos arrodillado en la consagración, ¿no? Nos ponemos de pie, no seguimos de rodillas hasta el Padre Nuestro, ¿no? Nos ponemos de pie y sigue, la plegaria eucarística sigue con la anamnesis o memorial, que es cuando hay unas palabras ahí donde se le ofrece al Padre el sacrificio de su Hijo, el memorial. Memorial es una palabra clave, ¿no? Porque no es memoria, no hemos recordado, ¿no? Memorial es que hemos actualizado lo que sucedió en la cruz. Te ofrecemos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. De tu Hijo, porque se dirige al Padre, ¿no? El memorial. Y continúa con la oblación o ofrecimiento del sacrificio. Ofrecemos este sacrificio, ¿no? Te ofrecemos este sacrificio. Ustedes van a ver en la plegaria eucarística cómo se puede seguir perfectamente todo esto. Después se hace una epíclesis también, que no está aquí, por la unidad de la Iglesia. Se pide el Espíritu Santo por la unidad y se sigue con las intercesiones. ¿Por quién pedimos siempre? Por el Papa, por el obispo, los sacerdotes, los presbíteros, todo el pueblo que está ahí reunido. Y siempre, siempre, siempre rezamos también por los difuntos. Por los difuntos. Intercesiones, ¿no? Por todo eso. Y se acaba con la
doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Y se responde, amén. ¿Está claro? Entonces, todo eso se llama plegaria eucarística. Y tiene una unidad. Estamos siempre de pie, menos en ese momento de la consagración que estamos de rodillas. ¿Ya? Todo eso es la plegaria eucarística en la misa. Entonces, esto es el corazón de la Eucaristía. ¿Cómo vamos de tiempo? 8 y cuarto. No, ya voy a ir acabando. Después viene, ya acaba la plegaria eucarística, viene el rito de la comunión. Y el rito de la comunión tiene un sentido que es prepararnos para comulgar. Primero rezamos el Padre Nuestro, porque somos hijos. Después nos damos la paz, porque somos hermanos. Yo tenía un profesor que decía que el corazón del cristiano es HH. ¿A ver? Hijos, hermanos. La fórmula HH. Pues eso es lo que hacemos después de la plegaria eucarística. Somos hijos, dirigimos al Padre. Cuando se reza ese Padre Nuestro, explíquenle a los niños de su catequesis que no se dice amén. En ese Padre Nuestro. Cuando se reza el Padre Nuestro en otras circunstancias sí, pero en la Eucaristía no. Porque ese Padre Nuestro se prolonga con una oración, ¿no? Y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y sigue el sacerdote prolongando el líbranos del mal, ¿no? Líbranos de todos los males, Señor. No hay amén en ese Padre Nuestro, ¿no? Pero somos hijos. Y luego pedimos la paz y nos damos la paz, porque somos hermanos, somos HH, hijos y hermanos. Entonces, la misa queda incompleta sin comunión. Entonces, hay que comulgar, porque si no es como si me invitan a una fiesta y no como, ¿no? La participación de los fieles llega a la plenitud cuando comulga el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos invitados a comulgar. La paz está expresada con el término hebreo shalom, que es una palabra hebrea muy rica en significado. Es un deseo de todo lo mejor, ¿no? Para el otro. Es todos los bienes, todos los bienes. El pecado es lo que nos separa de Dios y ahí nos damos la paz, ¿no? Nos unimos todos en paz. Ese rito de la paz ha estado en diferentes partes de la Eucaristía. Actualmente está antes de comulgar, antes de que Cristo venga a nosotros y nos una a Él y a la comunidad, ahí está. Pero estuvo en otros lugares, ¿no? Bueno, esto duró más tiempo, ¿no? Pero es muy importante ese rito de paz y tiene 3 partes. Primero se ora por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, concédenos la paz y la unidad. Segundo, el anuncio de la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y luego el signo de la paz, que se da, pues según la costumbre de cada lugar, nos damos la paz. Pero es una paz que le damos normalmente a los que tenemos al lado, ¿no? Y que ya estamos dispuestos en comunión, reconciliados, como para recibir el cuerpo de Cristo. La paz es un don fruto de la Pascua de Cristo. Y es muy importante porque algunos preguntan a veces, oye, pero, por ejemplo, en la consagración, unos pueden estar de pie y otros arrodillados, porque hay gente que se arrodilla, parece como que tiene más devoción, ¿no? Y otros se quedan de pie, parece que menos, ¿no? Es muy importante la unidad en el canto, o sea, cantar todos, y muy importante la unidad en los gestos, signos de comunión. Me parece muy feo una asamblea donde unos están de pie, otros están de rodillas. Cuando es no porque me duelen las rodillas, ¿no? Sino porque, así como por convicciones diferentes, ¿no? La Eucaristía tiene que unirnos a todos. Debíamos tener todos el mismo gesto. O estar todos de pie, o estar todos de rodillas.
Las dos cosas tienen su fundamento. Pero no cada uno hace lo que quiera, ¿no? Cuando no cantamos juntos, toda la asamblea no se está expresando la comunión. Es como que no tengo nada que ver con mis hermanos. Debemos cantar todos. Porque si no es como esos burros ahí, ¿no? Que va cada uno para un lado, ¿no? Están ahí peleándose cada uno para un lado, ¿no? No se expresa la comunión en una asamblea donde la gente no canta o cada uno hace un gesto muy diferente, ¿no? La participación en el canto, la unidad en los signos, crean comunión en toda la asamblea. Y nuestra asamblea tiene que ser una asamblea en la que se vea la comunión. Y por fin ya la despedida. Un ritual breve, ¿no? Sencillo, último saludo al pueblo, vayamos en paz, vayan con la paz del Señor, ¿no? Y se despide a la asamblea, antes la bendición, y ahí se despide a la asamblea. Y muchas gracias por su atención.